Y ahora procederemos con la lectura de la palabra del Señor, comenzando en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 17. Adelante. Y Dios habló todas estas palabras, diciendo lo siguiente: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Vamos a Eclesiastés, el capítulo número 12. Por favor, lee el versículo 13 y el versículo 14. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos el 14 y el 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Fuera están los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Queremos dar gracias a Dios por la lectura del Señor. Y como siempre, es un placer y una bendición estar ante ustedes en este día del Señor. Saben, hermanos y hermanas, cuando uno mira la palabra de Dios y cuando observa lo que se está enseñando en estos días, no se ve ninguna semejanza con la palabra de Dios. Y miro videos en YouTube y observo a estos individuos que intentan explicar por qué ciertas cosas están escritas. ¿Sabes? Como en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando se mencionan a todos los hijos que son 144,000. Así que Adán lo dejaron fuera. El tipo dijo, no, no es un error de imprenta, no. ¿Sabes? Un error porque Dan, la bendición que que Jacob le dio a Adán. Y él fue y leyó. Pero, hermanas y hermanos, esto es un error de imprenta. No puede ser que falte una tribu de Israel. No puedes decir la tribu de José y la tribu de Manasés, porque Manasés salió de José. Y miro, y si veo a esta gente que se sube a YouTube y a la televisión y se ponen a explicar cosas como si de verdad supieran algo. Yo dije, ojalá estuvieran cerca de él, lo rompería como una ramita. ¿Sabes? Uno se cansa de verdades. ¿Sabes? Como su lección de hoy, vas a ver a mucha gente que va a estar en la iglesia todo el día de mañana y algunos todo el día de hoy en otros lugares. Y ellos no tienen ni idea de lo que Dios nos prometió. Es como si tuviera hermanos hebreos, mi hermano hebreo israelita. Dicen que somos el pueblo elegido, pero si les preguntas, ¿elegidos para hacer qué?
por su propio bien, para preservar su propia luz, no podrían hacerlo porque simplemente no saben. ¿Y cómo lo sé? Es por su comportamiento y por la actitud que muestran hacia los demás. Y te encuentras con que los ministros regulares se niegan a adentrarse en el libro del Apocalipsis. Como ya lo he dicho, como lo mencioné antes, hace mucho tiempo, un predicador me dijo, hay dos tipos de personas que entran en el Apocalipsis, un hombre sabio o un tonto. Acabo de mirarlo. Pero vamos a abordar una lección, hermanas y hermanos, que comienza en el libro de Apocalipsis y termina en el libro de Apocalipsis. Y el título de esta lección es Las 7 promesas de Dios. Y esto es, en realidad, una única verdad. Las 7 promesas de Dios que son, en esencia, una sola y misma cosa. Porque el Señor se dirigió a todas y cada una de las 7 iglesias, queridas hermanas y hermanos, y estas 7 iglesias, a su vez, representan a todas las generaciones y a todas las personas de la humanidad. La gente dice, bueno, pertenecen a cierta dispensación de tiempo. Yo nunca he leído eso, pero yo sí. Y vamos a leer para mostrarles que Dios hizo una promesa a todas las iglesias y cuando las juntan todas se reduce a una sola promesa. Ahora vamos a empezar esto en Apocalipsis, el primer capítulo. El libro al que los predicadores le tienen miedo y el libro con el que la mayoría de los israelitas hebreos en los viejos tiempos no lidiaban porque decían que un libro nuevo era el libro del diablo. Y algunos de ellos dijeron que Apocalipsis debería haber estado detrás de Daniel. No sabían ni siquiera de Malachi. Es el último libro de la Escritura. Es el Antiguo Testamento. Pero vamos a analizar esto, porque el Señor nos ha dado 7 promesas importantes y todas ellas, en esencia, se reducen a una sola. Si logras cumplir con cualquiera de ellas, entonces ya lo tienes todo resuelto. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. ¿De acuerdo? ¿Puedes continuar? La revelación de Jesucristo. Lo que Dios le había concedido para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora bien, esta es la revelación de Jesús que el Padre le entregó. La mayoría de la gente no entiende. Fue Jesús quien reveló toda la palabra de Dios Padre a la humanidad, nadie más. Y la dio a conocer por señales a su siervo Juan. Sigue leyendo. Quienes dan testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Diríganse al versículo 9, y procedan a leer. Yo, Juan, quien también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Te dice que Juan fue sentenciado en la isla de Patmos, una prisión o algo así. Él dijo que estaba allí por la palabra de Dios. ¿No es eso lo que dice el libro? Eso es lo que dice. Adelante, lee. Me hallé en el Espíritu en el día del Señor y oí a mis espaldas una gran voz como de trompeta que decía, ahora bien, cuando él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, eso se refiere al futuro, queridas hermanas y hermanos, no al domingo. Así era su mente. Proyectado de forma limpia hacia el futuro. Hermano, ¿puedes continuar con la lectura? diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Ahora él dijo, quiero que escribas en un libro todo lo que voy a decir y lo envíes a todas estas 7 iglesias, porque hermanas y hermanos, una vez que él termine de hablar de esto, solo vamos a observar, no vamos a ocuparnos de todos los mensajeros, solo vamos a enfocarnos en la promesa que él les hizo a estas iglesias si logran vencer. Adelante, lee. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Adelante. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Adelante. Y sus pies eran como bronce bruñido, como si hubieran sido quemados en un horno. Y su voz es el sonido de muchas aguas.
Adelante. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Ahora las 7 estrellas están hablando de 7 ángeles, hermanas y hermanos. También se les ve como 7 ojos sobre una sola piedra. Siguen siendo una señal porque todos ellos son los 7 espíritus de Dios que van y vienen por toda la tierra y tienen que rendir cuentas a Dios. Job te lo dijo. Pero adelante, lee. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tazes asai. Ahora, cuando dice que es el primero y el último y está viviendo como si estuviera muerto, Él mismo es el alfa y la omega, porque Él es el principio y el fin, o el primero y el postrero, hermanas y hermanos. Enseña. ¿Qué significan el primero y el último? O sea, el alfa y la omega. Él es el primer Dios con el que hemos tenido trato y será el último Dios con el que tendremos que lidiar en su forma de carne y hueso, hermanas y hermanos. Esto es precisamente lo que el mundo desconoce. Esto es lo que todas esas iglesias, sin excepción, ignoran. Aquel que vino en el nombre de Jesús, el nombre de su Padre, es el único Dios con el que hemos interactuado en toda nuestra existencia. Ve a enseñar. y él dijo, y tengo un mensaje y te voy a decir lo que vas a conseguir si haces lo que yo digo. Tell to the shadow. ¿Qué versículo? Estamos a medio 18. Adelante. Y tiene las llaves del infierno y muerte. Adelante. Consigna por escrito todo aquello que tus ojos han contemplado. Y también las realidades que existen en el presente y las que habrán de acontecer en el futuro. Así que Él va a contarnos la historia completa. Todo lo que has visto, lo que está sucediendo ahora mismo y lo que sucederá en el futuro. Así que cuando Él termine de hacer promesas a estas iglesias, sabremos cómo va a terminar todo esto, hermanas y hermanos. Así que no importa lo que te hayan dicho o lo que tú creas que el Señor te prometió, te vas a dar cuenta que ninguno de ellos se acerca al cielo. Por eso es un gran misterio para mí. Por eso mantienen a la gente alejada de Apocalipsis. Porque si van a Apocalipsis, se van a tropezar con su propia lengua si han estado mintiendo. Ahora vayamos a Apocalipsis 2 y versículo 1. Vamos a leer la iglesia y vamos a leer la promesa a la iglesia. No vamos a tratar con los mensajes. Esa es otra lección importante, queridas hermanas y hermanos. Solo queremos enfocarnos en lo que Dios prometió a estas iglesias. Y al hacerlo, Él nos está haciendo esa misma promesa a nosotros. No solamente a Israel, hermanas y hermanos, sino a todos los hijos de la humanidad. De Jonás o de Noé, sin importar de cuál de sus hijos descendieras. Verso 1, puedes continuar. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice aquel que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y ese es nuestro Señor Jesús. Todos sabemos que se trata de Él. Así que nos dio un mensaje y una vez que hubo terminado de darnos el mensaje, nos dio la promesa. Vayan al versículo 7. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adelante. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual se encuentra en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Que está en medio, en el corazón del paraíso de Dios, que está en el jardín del Edén, hermanas y hermanos. Así que vamos a ir tras este árbol y ver qué clase de árbol era. Pero guardarte. Un marcador en Apocalipsis porque estaremos yendo y viniendo de Apocalipsis. Así que vayamos a Génesis, el segundo capítulo. Génesis capítulo 2. Él dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y vamos a descubrir, si llegas a tener el privilegio de comer de ese árbol, en qué condición te encontrarás. Esto lo hallamos en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7, porque vamos directo al principio de esto, hermanas y hermanos, cuando el Señor trajo al hombre a la existencia. Porque el Señor te dijo el día en que fuiste creado lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y también te lo dijo todas las bendiciones y también las maldiciones. Aquí el Señor contó la historia completa. 2 y 7, léanlo. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que Él no te puso un alma, tú eres el alma, ¿no es eso lo que dice? Eso es lo que dijo. Porque cuando te conviertes en algo, eso es lo que te define por completo. Continúa leyendo.
Y el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que él había formado. Proceda. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, Siga. es decir, que es agradable a la vista y bueno para comer. Entonces, de la tierra hizo brotar árboles, que fueran buenos para hacer alimento. Pero hay un alimento espiritual y un alimento físico. Pero de la tierra de la que estamos hablando aquí, este es un alimento físico. Puedes empezar a leer. El árbol de la vida también en medio del jardín. El árbol de la vida también en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles, hermanas y hermanos, que no crecieron de la tierra. El árbol de la vida, les mostraremos, es Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es Satanás, el diablo. A él también se le llama serpiente. Adelante, lee, ¿qué versículo? Así terminó. Versículo 9. Ahora saltemos al versículo 16. El Señor nos dio algunas claras. Mandamiento aquí. Esto es imposible de malinterpretar. Versículo 16, por favor, adelante. Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo, Sí. de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Ashora, lo primero que te hizo saber fue que de todo árbol del jardín puedes comer libremente. Eso significa que podrías haber comido del árbol del del árbol de la vida. ¿No es así? Adelante, lee. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, Proceda. porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, ¿hay alguna parte de todo esto que no te haya quedado completamente clara? El Señor siempre es muy claro en su palabra. La única vez que la confusión aparece es cuando el hombre intenta convencerte de que no significa lo que realmente dice. Verás, hay una dimensión espiritual. Conexión en este lugar. Eso es muy claro, no necesita ninguna interpretación. Pero veamos lo que el hombre hizo. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Muy bien, puedes continuar. Ahora, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo con el que Jehová Dios había creado. Y dijo la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho que no comáis ningún árbol del jardín? Sí. Ahora, eso te hace saber que Satanás siempre está husmeando. Cuando le hablas a alguien de la palabra, siempre va a aparecer alguien, especialmente si están predispuestos, siempre se acercarán a dar su opinión. Algunos llegan tan lejos como para decir, sabes, yo no leo la Biblia, pero si no lees la Biblia, entonces no te metas en esta conversación. ¿Cómo vas a poner algo, hacer algún tipo de aportación en una situación que sale de un libro que no lees? No puedo lograrlo yo. Pero Satanás consiguió a su secuaz. Así que dijo, ¿así que no pueden comer de todo árbol del jardín? Adelante, lean. Y la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Adelante. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ciertamente. Ajá. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahora bien, la primera mentira que se ha contado fue, no moriréis. Esa misma frase la oímos repetidamente en cada servicio fúnebre. Todos los funerales. Esa no es la hermana Jones que está allí, ni tampoco la hermana Robinson. Eso es una completa y absoluta farsa, una mentira descarada. Ella está en el cielo, observándonos desde arriba. Ella está sonriendo. Ha hecho su regreso a casa. Lo primero es que ella no vino del cielo. ¿Cómo podría regresar a casa? Satanás es el único que si regresa al cielo sería su regreso a casa. Así es, pastor. Porque lo expulsaron del lugar. Y luego dijiste que ella no murió. Parece que estás enseñando la doctrina de Satanás, no la de Dios. Así es, porque eso es totalmente contrario a lo que leemos aquí. Pero Dios sabe que el día que comas, Vas a conocer la diferencia del bien y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Como Dios no es suficiente para Dios, hermanas y hermanos. Él no nos creó para ser exactamente como Él. Él nos creó para ser como Él. Adelante, ¿qué verso? Versículo 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso. Ahora, eso sí que es alimento espiritual. Debes saber en qué contexto se encuentra. Sigue adelante, porque consumes más con tu mente que con tu cuerpo, con tu boca. Sigue y lee. Y que era agradable a los ojos, y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Proceda. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió.
Vamos a descubrir más adelante qué fue lo que comieron, pero José te diría que comieron el fruto de las mentiras, hermanas y hermanos. Pero adelante, lee. Y los ojos de ambos, desde aquel momento, se abrieron por completo. Y comprendieron entonces que su cuerpo estaba sin vestiduras. Proceda. Y unieron hojas de higuera cosiéndolas y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la brisa del día. Adelante. Y Adán y su esposa se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Ahora, una vez que comieron de ese árbol, ellos supieron que estaban desnudos. No puedes comer absolutamente nada que te vaya a decir cuál es tu condición física, ¿verdad? Pero de nuevo, también Dios estaba mira, esto es lo que toda la gente no comprende. Dios siempre ha querido vivir entre su creación. Así es. Por eso Él estaba en el jardín del Edén. Y oyeron su voz mientras Él caminaba en el jardín. Bueno, ¿con quién estaba hablando? Era Jesús, siempre estaba hablando con el Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos esto. Y oyeron su voz y se escondieron. Es obvio que Él también les había hablado. ¿Cómo lo sé? Sigue leyendo. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde te hallas tú? Ahora eso significa que Él se comunicó con ellos y ellos estaban en su presencia, ¿no es así? Esto es para que tú lo sepas. Adelante y lee. Y Él dijo, oí tu voz en el jardín y sentí temor porque estaba desnudo y por eso me escondí. Él dijo, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? La primera palabra que salió de su boca. Léanlo. Y Él dijo, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabes? No tienes idea de lo que es estar desnudo. Yo no te lo dije. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces supo con quién habían estado hablando. Adelante y termínalo. ¿Acaso has comido del fruto de aquel árbol del cual yo te ordené que no debías comer? Él dijo, ¿has escuchado lo que salió de la boca de aquel con quien te dije que no hablaras? Porque te vamos a mostrar lo que ocurre al comer del árbol. No hay tal cosa como una manzana, es edomita. Digamos que es una higuera. Y tampoco es un higo, hermanas y hermanos. Pero una vez que Él hizo eso, en ese preciso momento, Dios pronunció su sentencia sobre este hombre. Por favor, diríjanse al versículo 17 y léanlo con atención. Y Adán le dijo, ¿por cuánto has escuchado la voz de tu mujer? Y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo expresamente de él no comerás. Maldita será la tierra por tu causa. Él dijo, maldita sea la tierra por tu causa. Continúa leyendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adelante. Ahora también espinos y cardos te producirá, y tú comerás la hierba del campo. Sigue leyendo. Con el sudor de tu frente, con gran esfuerzo, te ganarás el pan. Con el sudor de tu carne yo comeré mi pan. Hasta que regreses al polvo de la tierra. Hasta que regreses al cielo y hagas tu regreso a casa. Hasta que vuelvas a la tierra, tu origen. Esto está bastante claro, ¿no? Claro, sí. ¿Quieres decir que no puedo convencerlos a ustedes de nada más? No. ¿Sabes por qué? Porque lo estás leyendo con tus propios ojos. Adelante, puedes leer. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo habrás de volver. ¿No es eso lo que pasa en cada funeral, hermanas y hermanos? Me refiero a que es algo sumamente obvio. Que se están diciendo mentiras en el nombre del Señor, hasta el punto de que Ray Charles debería poder verlo, y él está muerto y ciego. Así es. Ve abajo. Pasen al versículo 22 y sigan. Y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Sí, Y ahora- de acuerdo. Satán no dijo mentiras en eso, pero adelante. Y ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, Jehová Dios lo sacó del jardín del Edén para que labrara la tierra de donde había sido tomado. Lo que quieres decir es que no era necesario que el hombre muriera. No hizo. Pero a menos que extendiera su mano y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, él lo expulsó del jardín. ¿Y qué otra cosa hizo? Adelante. Así pues, expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino hacia el jardín del Edén. Para guardar el camino del árbol de vida. Así que es del árbol de la vida del que él estaba impidiendo el acceso a la humanidad. Entonces, ¿quién es realmente este árbol de la vida? Vamos a descubrirlo. Vayamos ahora mismo a 2 de Reyes, el capítulo 19. Sabemos, estoy seguro de que ustedes ya saben quién es, porque se les ha enseñado. Pero aún así lo vamos a leer. Segundo de Reis, capítulo 19. Y vamos a leer un solo versículo.
versículo 15, versículo 19 y versículo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 19 y el versículo 15. Por favor, léanlo. Y Ezequías oró ante el Señor y dijo, oh Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Oh, Dios mío, Señor Dios de Israel. El que mora entre los querubines. Completa el verso. Tú eres el Señor Dios, solo tú, el único, de todos los reinos que hay en la tierra, y has creado los cielos y la tierra. Así que el Señor Dios de Israel, sabemos que se trata de Jesús. Sí, es correcto. Él es el que tiene su morada entre los querubines. ¿Por qué están los querubines a su alrededor? Es porque Él dijo, no te voy a dejar entrar y comer del árbol de la vida ahora, no te voy a dejar que te quedes por ahí escuchando mientras hablo con el Padre. Eso es correcto. Porque no puedes lidiar con la situación, con la serpiente, que es sin duda el diablo, y comer lo que Él tenga para dar. Y ven a sentarte a mi mesa. Negación. Yo te di la opción de elegir. Así que el árbol de la vida es el Señor Dios de Israel. Y que es Jesús. Pero el Señor dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ahora vamos a ver cómo se alimenta uno de este árbol. Dirijámonos al Evangelio de San Juan en el capítulo 6. El capítulo 6 de San Juan. Lo sencillo que es, eso te está mostrando cómo el Señor ha cegado Estos ministros, porque hicieron creer a todos que estabas comiendo una manzana. Y luego tienes hermanos hebreos que siguen a este edomita, a este supuesto judío, y uno de sus rabinos dice que comieron higos. Pero, ¿qué sabrían ellos? Ya que solo leyeron los primeros 5 libros de Moisés, la Torá. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando acabas de leer los primeros 5 libros, ¿cuántos libros hay aquí? 66. ¿56? 66. Ahora, vas a leer solo 5 libros de un volumen de 66 libros. ¿Cómo podrías tú saber lo que Dios está haciendo o lo que está diciendo? Por eso el Señor dijo a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no hay luz. Eso significa que no hay verdad en ellos. Hay que usar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que ahora vamos al Nuevo Testamento para descubrir. ¿qué fruta se comía en el Antiguo Testamento? Pausa, o mejor dicho, ¿qué fruta no se comía en el Antiguo Testamento? Nos encontramos en San Juan, capítulo 6, y vamos a dar inicio a la lectura en el versículo 47. Es tan fácil leer los libros y ellos mismos te revelarán toda la verdad. 47. Puedes leer. De cierto os digo que aquel que cree en mí tendrá la vida eterna. No de una vida cualquiera. Por eso está hablando del árbol de la vida. Está hablando del árbol de la vida eterna. Puedes empezar a leer. Yo soy en verdad el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Él les está haciendo saber, yo soy el verdadero pan. Ese maná que hice llover sobre Israel cuando empezaron a quejarse. Cada uno de los que comieron ese pan, cada uno de ellos está muerto. Adelante, lee. Este es el pan que desciende directamente del cielo, para que el hombre que de él se alimente no muera jamás. Yo soy el pan vivo. Escuchen lo que se dijo, que coma de él y no muera. ¿Qué dijo el Señor? Saquemos a este hombre del árbol, del jardín del Edén, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. El otro lado es vivir para siempre, no morir. ¿No es así? Está correcto. ¿Ves cómo esto va de la mano en perfecta sintonía? Adelante, lee. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Empieza. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¡Adelante! Y el pan que yo daré es mi carne, la cual entregaré por la vida del mundo. Ahora, si vas a comerlo y vivir para siempre, eso significa que nunca verás el día en que debas morir. ¿No es así? Es correcto. Y el pan que doy era mi carne. Por tanto, los judíos contendieron así, diciendo, ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Ahora. Se les otorga un gran honor, a pesar de que no comprendieron esto. Pero esto es algo que la gran mayoría de la gente suele pasar por alto. Lo que él dijo fue, y el pan que yo daré es mi propia carne, la cual entregaré para la vida de todo Israel. Del mundo. El mundo. Oh,
No, está hablando de todos los hijos de Noé. ¿No es correcto? Correcto. Y los judíos discutían. Por tanto, se preguntaban entre sí, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo a ellos, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Parece que con Jesús como que es un poco raro, ¿no te parece? Pero ve directamente al versículo 60. El versículo 60. Y puedes continuar. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, esta es una enseñanza muy difícil de aceptar. ¿Quién puede escucharla? Y así es, porque saben que no podrías comer la carne de Jesús. Por favor, sigue leyendo. Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto os ofende. Ajá, ¿acaso esto te ofende? Así que te lo voy a decir sin rodeos. Baja al versículo 63 y léelo. Es el espíritu que vivifica. Es el espíritu que vivifica. La carne no beneficia en nada. La carne no aprovecha para nada. Puedes continuar. Las palabras que yo les digo a ustedes son espíritu y son vida. Las palabras, hermanas y hermanos, que les dirijo a ustedes son espíritu y son vida. Que si Adán hubiera escuchado la palabra, Adán y Eva, no habría habido muerte. Pasen al versículo 66. Y adelante. Desde ese momento, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no anduvieron con él. Adelante. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso también vosotros queréis iros? Adelante. Entonces Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras Empieza. de vida eterna. De esa ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no vino a traernos algo completamente nuevo. Lo que hizo fue volver a poner sobre la mesa lo que nos había quitado cuando pecamos contra Él. Esto es lo que el mundo no sabe. Él no les trajo nada nuevo, hermanas y hermanos. Él les trajo algo viejo. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, habrían tenido vida eterna, ¿no es así? Sí, es correcto. Habrían podido comer del árbol de la vida. No es cierto. Sí, es correcto. ¿Y qué es ese árbol? ¿Qué es lo que vas a comer? Sus propias palabras. No es nada nuevo de ellos. Él te prometió que te devolvería aquello que ya posees, lo que de hecho ya está en tu poder. Es la primera promesa. Vamos a ver el segundo. Vuelve a Apocalipsis, el segundo capítulo. Apocalipsis capítulo 2. Así que cuando ellos, antes de que la muerte fuera introducida, ¿estaban Adán y Eva en el cielo o se encontraban más bien aquí en la tierra, en el jardín del Edén? En el hermoso jardín del Edén. Aquí en este mundo, ¿no? Él no les hizo la promesa de quitárselos. Él dijo, oye, te voy a devolver algo. Lo que tú has tirado. Esto es lo que la gente no entiende. Dios es omnipotente, todopoderoso. Él es la perfección misma, absolutamente impecable. Nunca te entregaría algo que necesitara ser mejorado o perfeccionado por su parte. Lo que Él te da ya es perfecto y completo. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Sí, es exactamente eso. Así que esto proviene de un Dios que ya había establecido el final desde el principio. ¿Lo comprenden todos? No necesitas añadir nada. Claro. Y cuando Él lo hace es porque hemos recuperado lo nuestro. Sí. Segunda promesa. Apocalipsis capítulo 8. Segundo capítulo, más bien. Y vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis 2 y versículo 8. Adelante y léelo. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Así que sabemos que es Jesús el que está hablando, ¿no? Bueno, hermanos, sabemos esto porque ellos leen y escriben y yo digo, no me lo creo. Sé lo que dijo para hacerme saber que era él. Así es, así es. Vayamos directamente hasta el versículo 11. Ahora, examinemos la promesa. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adelante. Aquel que venciere no será herido por la segunda muerte. El que venciere no padecerá el daño de la segunda muerte. A ver, si uno experimenta la primera muerte, ¿significa eso que existe una segunda muerte? ¿La gente ni siquiera sabe eso? Empezaron a ir a la iglesia cuando estaban en pañales y ahora están tan viejos que ni siquiera pueden levantarse de la silla. Así es. Y todavía no lo saben. Acerca de este asunto. La segunda muerte. Vamos a descubrir de qué se trata.
Vamos a Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Nos estamos tomando nuestro tiempo y comiendo de este árbol, hermanas y hermanos, del cual Adán y Eva nos excluyeron. Y Jesús regresó y se los está devolviendo, porque eso es lo que están haciendo ahora. Ahora están comiendo del árbol. Pero nosotros no entendemos eso. 19, y procederemos a dar lectura al versículo 11. 19 y 11. Léelo. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con toda justicia juzga y hace la guerra. No, ahora estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Él va a juzgar y a declarar la guerra, pero nadie, absolutamente nadie, habla de Jesús haciendo la guerra. Él es tan tierno, tan adorable, que ama a todo el mundo. Sí. Ahora Él vino, pero ¿acaso vino solo? Salta ahora al versículo 14, porque te vas a dar cuenta de algo. Aquí, hermanas y hermanos, en cada lección que el Señor me llamó a dar, siempre aprendes algo nuevo, incluso mientras estás aprendiendo otra cosa. Versículo 14, lee. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco, blanco y limpio. Así que estas son huestes celestiales. Estos son los ángeles. Y las personas que participaron en la primera resurrección se encontraron con Él. Así que tienes a Jesús y a dos poderosos ejércitos de ángeles. Ambos, por supuesto, completamente inmortales. Pero a pesar de todo, lo conocieron. Él vino y él vino. Y los ejércitos celestiales le siguieron. Permítanme mostrarles cuán desinformado está este hombre, lo que él va a hacer. Ahora salten al versículo 19. Eso me hizo saber que hay gente muy tonta en esta tierra. Espera un minuto. Me enviaron correos electrónicos que decían, deja de llamar tonta a la gente. Debería darte vergüenza, chico. Versículo 19. Por favor, puedes continuar. Y contemplé a la bestia y a los reyes de la tierra. Ahora, la bestia que va a ser el hombre político o militar que va a liderar la Unión Europea, hermanas y hermanos, lo que estamos viendo ahora, vamos a ver esto. Así que vi a la bestia y a los reyes de la tierra, adelante. Y sus ejércitos se reunieron para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Adelante. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había realizado milagros en su presencia, con los cuales engañó a aquellos que habían recibido la marca de la bestia. Y también a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos a un lago de fuego que ardía con azufre. Así que cuando el Señor Jesús venga, el líder de la Unión Europea, Y el falso profeta, que es conocido por el mundo como el Papa, él los va a agarrar enseguida, no van a comparecer ante el juez y jurado blanco, van a meter a Satanás en el lago de fuego que fue creado para él. Eso significa que quien quiera que esté al frente de esta dirigiendo la Unión Europea, el líder espiritual, el llamado líder espiritual y el líder temporal poseen algún tipo de conocimiento. Pero en algún lugar, en lo más profundo de su mente, creen que pueden derrotar a Dios. Échalos a un lago de fuego. Así dijo una vez. Mira, y entonces, Así es. Bob, se queman. ¿No te das cuenta de que eso es lo que la gente está enseñando ahora? Incluso algunos israelitas hebreos. Escuché a algunos de ellos en otras clases allí en Indiana y a algunas personas de aquí hablando de, bueno, ya sabes, te quemas. Veamos. Vamos al capítulo 66 de Isaías. Isaías capítulo 66. Eso es lo que le digo a la gente cuando se van de aquí. No se van de aquí porque busquen una educación superior. Te vas por otra cosa. Y yo no voy a ir. Ni siquiera voy a meterme en eso. Pero vamos a ver qué pasó con estos hombres que él arrojó vivos al lago de fuego. Dijo vivos, ¿verdad? Eso dijo. Isaías 66, y vamos a empezar a leer en el versículo 15, 66 y 15. Adelante. Porque mirad, el Señor vendrá con fuego y con sus carros como un gran torbellino para desatar su ira con furor ardiente y su reprensión con llamas de fuego abrasador. Ahora, eso lo vimos en el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿no es así? Sí. La venida del Señor. Adelante, lee. Porque con fuego y con su espada el Señor hará juicio con toda carne. Y serán muchos los muertos por el Señor, los que se santifican y se purifican en los huertos, detrás de un árbol en medio, comiendo carne de cerdo, y la abominación y el ratón serán
serán consumidos juntos, dice el Señor. Ahora, cuando el Señor venga, Él va a causar la muerte de muchísimas personas. Por eso, los caídos del Señor serán incontables, hermanas y hermanos. Jeremías 25 te dice que los muertos del Señor estarán de un extremo de la tierra hasta el otro. Él se encargará de ese ejército, pero también se encargará de muchísimas personas que se oponen a Él. Y los que se santifican a sí mismos, no santificados por la palabra de Dios, se purificaron en el jardín, detrás de un árbol, en el centro mismo del Dios. Vaya, ¿qué árbol era ese en el centro del Dios? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Comiendo carne de cerdo. ¿Por qué estás comiendo carne de cerdo? Porque alguien te dijo que todo lo que tenías que hacer era orar por ello. Y él dijo, y toda abominación y el ratón, y serán consumidos juntos, dijo el Señor. O sea que el Señor me va a hacer algo por comer cerdo. Sí. No es el cerdo, ha sido la palabra. Él dijo, no debes hacerlo. Cuando dejé de comerlo, la gente me dijo, sabes, el cerdo nunca te ha matado. Yo dije, sí, pero la palabra que me dijo que no comiera cerdo, esa sí me va a matar. De que Está bien, adelante. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Y acontecerá que reuniré a todas las naciones y a todas las lenguas. Y ellos vendrán y contemplarán a mi gloria. Eso significa que cada persona deberá presentarse ante el Señor cuando Él regrese. Y una vez que se presenten, veremos qué es lo que les ordenará hacer. Ahora, por favor, pasemos directamente al versículo 23. El versículo 23, y pueden comenzar a leer. Y acontecerá que de una luna nueva a otra y de un día de reposo a otro, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. deben guardar la fiesta de los tabernáculos, me refiero a todo el mundo. Todo es absoluto, ¿verdad? Ahora, cuando suban, ¿qué va a pasar? Adelante, y lee. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, los cadáveres. ¿seguro que no decía cenizas? No dijo cenizas, lo que realmente dijo fue cadáveres. Adelante. Porque su gusano no morirá y su fuego nunca se apagará. Adelante. Y serán una abominación para todos los seres vivos. Si sus gusanos no van a morir y el fuego no se va a apagar, entonces significa que tienen que tener algo para quemar y para comer. ¿No es así? Sí, es correcto. No parece que nadie se quemara arriba. Todo el mundo va a ir a ver a aquel que fue arrojado al lago de fuego cuando Jesús llegó. Esos individuos estuvieron allí antes que Satanás. Estos dos individuos, y ambos se encuentran en Europa Occidental, son hermanos y hermanas, y lo más probable es que todavía sigan con vida. Ellos van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Ahora, vayamos al capítulo 20 de Apocalipsis. El 20º capítulo del Apocalipsis. Porque el Señor ha manifestado algo importante en este lugar. Apocalipsis capítulo 27. No, el capítulo 20. Porque Él dijo que era el que... Los que venzan no sufrirán daño por la segunda muerte. Así que necesitamos saber sobre eso, ¿no es así? Sí, lo hacemos. 21. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. De acuerdo, adelante. Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del pozo sin fondo y una gran cadena en su mano. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Así que aún tiene trabajo que Satanás haga. Pausa, porque Satanás es quien te va a poner a prueba. Pausa, siendo que tú, él y él, pausa. Así como intentó con Adán y Eva. Así es. Y ellos fueron los que perdieron. Por eso morimos. Pero, ¿qué va a suceder después de los 1000 años? Vayamos al versículo 7. Versículo 7 y adelante. Y cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será liberado de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que se hallan en los 4 confines de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlos en batalla, cuyo número es como la arena del mar. Piensa en esto. Ahora él ha puesto a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego, así que ya no puede usarlos más porque tiene que trabajar a través de los hombres. Así que fue y consiguió a Rusia y a sus aliados, los que él no mató En la guerra de Armagedón. Y después de que Jesús estuvo enseñando por un milenio entero, todavía hay gente que está simplemente esperando para rebelarse.
Eran muchísimos hasta que llegaron a ser como la arena del mar. Bueno, realmente hay algo, ¿no es así? Eso es. Piénsalo un momento. El Señor ha estado aquí por 1000 años enseñando nada más que la pura verdad. No habrá gente. Y luego dijo que un niño cuando muera tendrá 100 años de edad. Van a estar sucediendo muchísimas cosas. ¿En qué versículo de la Biblia estamos ahora? Estamos en el 9. Empieza. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Espera un momento. Si el santo estaba en el cielo, ¿por qué Satanás anda por la tierra tratando de asediar? Eso es, porque el campamento de los santos va a estar en Jerusalén, en esta tierra. Sigue leyendo. Y la ciudad, aquella tramada. Y un fuego proveniente de Dios descendió del cielo, lo consumió por completo. Ahora, el Señor le dio un toque. El Padre se encargó de eso entonces. Y veamos qué van a hacer con Satanás ahora. Adelante. Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre. Porque ya no lo necesitaba. Así es. Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego. Y condenado al fuego y azufre. ¿En dónde? Adelante. Donde la bestia y el falso profeta se encuentran. Oh, no solamente las cenizas. Bueno, todavía están allí. ¿Y qué va a pasar cuando Satanás lo golpee? Adelante. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vaya, esas cenizas sí que aguantan un montón de tiempo, ¿verdad? Lo que te digo es, hermana, eso te va a llegar. Agarra este libro y mata esa tontería. Ahora, ¿cómo se llama esta condición? Baja al versículo 14 y léelo. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces lo que Él nos está diciendo a nosotros es que si logramos vencer, no tendremos que preocuparnos en absoluto por el lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ser como Dios. Es tan sencillo, ¿no te parece? Sí, efectivamente. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte es peor que la primera muerte, porque en la primera muerte tú no sabes nada, porque el libro dice que los muertos no saben absolutamente nada, pero en la segunda muerte lo vas a saber todo. Vas a conocer cada mordida que la tierra te quiera dar y vas a sentir cada parpadeo de las llamas sobre ti. No quiero esa segunda muerte. No. Vaya, hermano. Pero Satanás intentó engañarte, diciéndote, no vas a conseguir nada, simplemente morirás y ahí terminará todo. Está quitando el miedo de la ecuación, ¿no es así? Porque mucha gente, si solo supieran que iban a morir y nada más, oye, yo vivo la vida y soy uno de esos. Viviría lo mejor posible, disfrutaría de todo lo que pueda, tomaría lo que se me antoje, porque una vez que muera, todo se habrá terminado. Pero sé que de alguna manera voy a volver a despertarme. Y me alcanzara la segunda muerte, si hiciera todo lo que a veces se me ocurre. Hermano, ¿quieres decir que piensas como todos? Eres de carne y hueso. Sí, señor. Por eso el Señor dice que el que venza. Sí. Porque esto es una lucha. Por eso a veces no les echas en cara sus errores cuando hacen algo contra ti. Así que ahora sabemos qué es la segunda muerte, ¿no? Sí. Así que esa es la promesa. Pero esperen un momento. ¿Nos están llevando a algún lugar nuevo? Claro que no. Nos están llevando de vuelta a un lugar viejo. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, no habría habido muerte, ni primera muerte ni segunda muerte, ¿verdad? Correcto. Y entonces, ¿qué es lo nuevo que hemos leído que Dios nos ha prometido? Nada. No hay nada más que decir. Solo les estoy poniendo al corriente de la situación a la que se van a enfrentar mis queridas hermanas y hermanos. Ahora vamos a considerar la tercera promesa. Regresemos al segundo capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 12 y luego vamos a bajar un poco más. Vamos a identificar a qué congregación se está refiriendo el Señor. Y entonces podremos observar cuáles serán las repercusiones de todo esto. La bendición. Versículo 12. Adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estas cosas dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ajá, y eso sabemos que se trata de Jesús. Él es quien posee una espada afilada de doble filo, porque su palabra, una espada de doble filo que emana directamente de su boca. Pero esa palabra de verdad te cortará en pedazos. Bajemos al versículo 17 y veamos qué nos dice. Versículo 17, por favor, adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora
El único que podría conseguir esta piedra, mis queridas hermanas y hermanos, sería el mismo Dios. Porque tú te convertirás en un nuevo ser, con una identidad y un nombre completamente nuevos, que te distinguirán de tu pasado. Y Él nos mostró eso claramente con Jesús. La Escritura dice que Jesús es el capitán de nuestra salvación, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Pues, vamos a ver qué pasó con Jesús. Ahora, abramos Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a empezar a leer en el versículo 11. Busquen en sus Biblias el capítulo 19, versículo 11. Pueden leer. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con toda justicia él juzga y libra la guerra. Adelante. Sus ojos eran como una llama de fuego ardiente, y sobre su cabeza había una multitud de coronas. Adelante. Y él tenía un nombre escrito que ningún hombre conocía sino él mismo. Así que tú vas a ser exactamente como Él. Incluso Jesús va a tener un nombre nuevo. Probablemente ya lo tiene ahora. ¿Por qué? Y nosotros simplemente no conocemos ese nombre. Él sí sabe lo que es. ¿Por qué? Porque Él es inmortal. Así que cuando salgas de esa tumba, por fin... Y llegas a descubrir la verdad. Y tu esencia se transforma por completo. Y finalmente te conviertes en un ser divino. Él les va a dar un nombre divino, hermanas y hermanos, así como se lo dio a Jesús, y aún no sabemos cuál es ese nombre. Pero este es un nombre que se le daría a seres inmortales. Estoy bastante seguro de que cuando Él hiciera ese cambio, nos daría un nombre completamente nuevo en ese momento. ¿No es así? Si nunca hubiéramos pecado y nunca muriéramos, aún tendríamos que ser transformados, porque la Biblia nos dice que no todos moriremos, sino que dormidos, pero todos seremos, que seas cambiado. Cambiados, así como Jesús, al ser transformado, recibió un nombre nuevo que solo Él conoce. Cuando salgamos de la tierra o seamos cambiados, tendremos un nombre nuevo que solo nosotros conoceremos. Claro, el Padre lo sabrá, Él te lo dio. Sin embargo, Eres un nuevo ser con un nuevo nombre. aquello habría ocurrido si hubiéramos seguido adelante. Es una tercera promesa. Aún estamos en esta tierra, ¿no? Claro que somos. Veamos el cuarto. Pasemos a Apocalipsis, el segundo capítulo. Volvamos a Apocalipsis, el segundo capítulo. Y vamos a leer, empezando en el versículo 18. Apocalipsis, capítulo 2. Y versículo 18. ¿Por qué nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizar esto con calma? De acuerdo, puedes empezar a leer. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Estas cosas dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Así que todo lo que la promesa que escuchamos, esto viene directamente de Jesús. ¿No es así? Así es. Eso significa que no nos lo pueden quitar, que es nuestro para siempre. Pasa al versículo 26 y puedes continuar. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, a él le daré potestad sobre las naciones. Fíjense, ahora, pausa. Él dijo, pausa. El que venciere y guardare mi obra hasta... Pausa. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el final de todo. Hasta el final. ¿Así que quieres decir que no estás salvado ahora mismo? Adelante. A él le daré poder sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como vasos de alfarero serán quebrados en pedazos, así como yo lo recibí de mi Padre. Y yo... Y le daré el lucero del alba. Ya es suficiente. Él dijo, te voy a dar, él gobernará, te voy a dar poder sobre la nación y los gobernarás con vara de hierro, justo como Jesús. Cuando oímos de Jesús, cuando esa mujer tuvo a Jesús, ¿sabes? Ella dio a luz un hijo varón en el capítulo 12 de Apocalipsis, quien iba a gobernar la tierra con vara de hierro. Eso significa que tú serás exactamente como Él si logras vencer. Vamos a verlo. Vayamos al capítulo 149 de los Salmos. Salmo 149. Porque, hermanos y hermanas, es el momento de aprender lo que tienes que hacer
para que puedas liberarte. O llegará el día en que vas a desear haberlo hecho. Salmo 149, el capítulo 149 del libro de los Salmos. Salmos, el 149. Y versículo 1, léelo. Alabad al Señor, cantadle un cántico nuevo, y su alabanza en la congregación de los santos. Alabado sea el Señor. Hay alabanza en la congregación de los santos. ¿Qué hay de los santos? Ahora pasemos al versículo 5 y sigamos. Que los santos se alegren en la gloria, que canten a viva voz sobre sus lechos. Adelante. Que las excelsas alabanzas de Dios estén en su boca y una espada de doble filo en su mano. Que canten con gran alegría y a viva voz, que las más elevadas alabanzas de Dios estén en su boca, pero que una espada de doble filo esté presente en su mano. ¿Para qué razón necesitan una espada de doble filo? Puedes empezar a leer. Para ejecutar la venganza sobre los paganos. O para ejecutar venganza sobre las naciones. Puedes empezar a leer. Y castigos para la población en general. Israel también está incluido. Adelante. Para encadenar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro. Adelante. Para ejecutar sobre ellos el juicio que está escrito. Este honor es para todos sus santos. Alabado sea el Señor. Oh, así que ahora serías tú quien tendría el poder sobre la nación, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Cualquier nación que desobedezca a Dios, si está bajo tu área de gobierno y autoridad, tú deberás castigarla. Es así de simple. Porque Dios les ha concedido poder sobre las naciones. Y esto ocurre durante el reinado de 1000 años de Jesús, queridas hermanas y hermanos, lo que es conocido como el período del milenio. Y ahora pasemos a Apocalipsis, al capítulo 5. Y esto lo vamos a respaldar en Apocalipsis capítulo 5. Y solo leemos el libro. Es todo lo que hacemos. Simplemente estoy leyendo el libro, pero te sorprendería la cantidad de cosas buenas que contiene. Por eso me encanta leerlo. Apocalipsis 5. Y vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a saltar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Léanlo. Y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ahora, este es el Padre sentado en el trono con este libro. ¿Qué libro? El que estamos leyendo ahora. La gente cree que es Apocalipsis. No. Es todo el libro. Por eso decía, revelación de Jesucristo que el Padre le dio. ¿No es eso lo que dijo? De acuerdo, salta ahora al verso 4 y continúa. Y lloré amargamente, porque no se halló a ningún hombre digno de abrirlo, de leer el libro, ni de posar la vista en él. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. Mes astas. Así que ningún hombre pudo hacerlo. Hasta aquí la paráfrasis y la interpretación, ¿no? Está correcto. Entonces, ¿quién se encargará del león de la tribu de Judá? Debe leer sus escritos. ¿Y dónde está este escrito? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Él se las arreglará para abrirlo. Adelante y lee. Aquí tienes, sigue bajando. Desplázate ahora hacia abajo al versículo 7 y continúa. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Adelante. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios. Fuiste inmolado y con tu preciosa sangre nos has redimido para Dios. Adelante. De cada linaje, de cada lengua, de cada pueblo y de cada nación. Dame un momento. Eso quiere decir que todo el mundo que haga las cosas bien va a ser redimido. Ve a enseñar. Había algunos de mis hermanos hebreos que andaban por ahí diciendo, mire, está hablando de que va a redimir a Israel de todo reino, lengua y nación. Yo dije, a este muchacho lo van a cortar. Por eso el Señor dijo que vendrán de oriente y occidente y se sentarán en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino serán echados fuera. Él te lo decía en Mateo, el capítulo 8. Así es. Donde habrá llanto y el rechinar de dientes. Esto no se trata de ninguna cuestión nacional, no se trata de algo racial ni de color, se trata de las cosas de Dios, hermanos. Así es, mi hermano, enseña. Y nos ha constituido para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?
y nos ha constituido para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todavía es nuestra esta tierra, ¿no? Nosotros todavía somos los dueños de esta tierra. Así que el Señor te está haciendo una promesa a ti. Que si vences, Él te dará poder sobre las naciones. Para hacer eso tienes que estar en la primera resurrección, hermana y hermano. Y aún estás en esta tierra. Y si hubiéramos actuado correctamente, Adán y Eva no habrían tenido que ejercer ningún dominio sobre la nación, hermanas y hermanos, porque la nación sería completamente justa y probablemente todos seríamos Dios ahora. Así es. Pero sucedió. Así que tenemos que enfrentarlo. Pues abordemos el... Quinta promesa. Apocalipsis, el tercer capítulo. Unto it, Sam. 3 y 1. Apocalipsis 3 y 1. Porque los mensajes que estamos recibiendo no son solo para Israel, ¿verdad? No. Son para el mundo entero. No importa de cuál de los hijos de Noé tú seas descendiente. Versículo 1. Adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras. Y luego mira, yo conozco tus obras. Adelante. Que tienen nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Ahora, él está hablando con algunas personas. Pero quiero saber cuál es la promesa, no el mensaje de hoy. Así que saltemos al versículo 5 y veamos cuál es la promesa. Si vencemos, mira, tenemos que superar. Y créeme, a quien tienes que vencer es a ti mismo. Si Adán y Eva se hubieran superado a sí mismos, entonces habrían escuchado al Señor, ¿verdad? Eso significa que tenemos que escuchar. Claro. No solo se supone que veamos el fruto, sino que también se supone que lo comamos. Y el fruto que vimos salir del árbol de la vida es la palabra de Dios, ¿no es así? Sí, eso es completamente correcto. Así es. Versículo 5. Léelo. Aquel que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes bien, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él dijo, y si él se viste con vestiduras blancas, que es justicia, y no borraré su nombre del libro de la vida, pero yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, el libro de la vida. No sé todas las formas de adentrarse en ello, pero les mostraré una que Dios nos enseñó a mí y a todos cómo entrar en este libro. Vayamos al libro de Malaquías, el tercer capítulo. Malaquías capítulo 3. El capítulo 3 de Malaquías. Y vamos a empezar a leer en el versículo 16. Malaquías 3. Y también el 16. Esto es algo de suma importancia, hermanas y hermanos, para que sepan lo que Dios les ha prometido, lo que les da aún más motivos para esforzarse más. Porque te esperan cosas realmente buenas si lo logras hacer. Sí, es correcto. Sí, señor. 16, siga. Entonces los que temían al Señor hablaban a menudo unos a otros. Ahora, los que temen al Señor se hablaban a menudo entre sí. Adelante. Y el Señor prestó oído y lo oyó. Ahora, ¿sabes? Mira, es como si Satanás estuviera allí afanándose. El Señor también está aquí afanándose. Él está prestándote atención. ¿Crees que Él no está? Podrías estar en el tren hablando con alguien, en el avión hablando del libro con otra persona. Eso es correcto. Justo en la esquina. Ajá. Estoy en el coche. Eso es correcto. En el bar. Y tú hablando la palabra de Dios. Él está escuchando. ¿Ustedes me entienden bien? Sí, señor, como usted diga. Y cuando Él escuchó la conversación de ustedes y que era sobre Él y era lo correcto, ¿qué fue lo que hizo?
Adelante, lean. Y un libro de remembranza fue escrito delante de él. Y un libro de recuerdo fue escrito en su presencia. Un libro para que él te tuviera presente a ti y a tu conversación, sin importar dónde te encontrara. Puedes empezar a leer. Para los que reverenciaban al Señor y que tenían presente su nombre. Y serán míos, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? En aquel día, cuando reúna mis joyas, En el día en que yo preparé mis joyas, ellas serán mías. En el primer día, el día de las joyas que Él va a hacer, cada una de ellas será justo antes del séptimo día, porque Él dijo, cuando Él llame, los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Tú eres el primero de los judíos. ¿Qué va a pasar adelante? Y tendré piedad de ellos, como un hombre tiene piedad de su propio hijo, que les sirve. Porque ustedes serán sus hijos e hijas. ¿Lo entienden? Vas a ser librado, vas a ser inmortal. Esto es genial, hermanas y hermanos. Exacto. Esto es algo de calidad. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 10. Porque se trata de aprender lo que dijo el Señor, hermanas y hermanos. Por eso venimos a Israel de Dios. No hacemos un montón de cosas adicionales. No ponemos películas, ni ponemos todo tipo ni hacemos bailes de alabanza y nos volvemos locos. Sí. Vienen aquí a escuchar lo que así dijo el Señor y a aprender a ser Dios. ¿Qué es aquello que es más importante que eso? ¿Acaso no sabes que me tuvieron que convencer de tener un coro? Así es. Hermana Stephen Dawson me convenció. Él y esa cosa. Pequeño Stevie. Así es. Olvídalo. Quería venir aquí y leer este libro. Bla, bla, bla. Se acabó. Levántate, reza una oración, vete a casa. Pasa por alto un buen sentimiento. Sentimientos. Siento esto. ¿Quieres volar? Vuela con esta palabra. bendito sea el Señor. Pero hermano, sabes, la gente necesita un poco de recreación. Eso es lo que ha arruinado la iglesia, demasiada recreación en ella. Correcto, es correcto. Tanto que ya se te olvidó por completo por qué fuiste allí. No pasará en el Israel de Dios. Sí, señor. No durará mucho conmigo aquí. Lucas, el capítulo 10. Y vamos a leer un versículo y luego vamos a saltar. Lucas capítulo 10. Y el verso número 1. Léelo. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70 discípulos también y los envió de 2 en 2 para que fueran delante de Él a toda ciudad y a todo lugar a donde Él mismo había de llegar. Mira, Señor, Él tenía a los 12 discípulos y también a sus hermanas y hermanos. Los 12 apóstoles, o mejor dicho, pero también contaba con otras personas a quienes estaba utilizando. Así que cuando llegó a los 70, los envió de 2 en 2 a todos los lugares donde él mismo iba a aparecer. Y saltemos al versículo 17. Cuando ellos fueron, descubrieron algo realmente asombroso. Vaya, tenemos poder sobre los espíritus malignos. La gente dice, bueno, ¿sabe? No tenemos el poder de expulsar demonios hoy como lo teníamos en los viejos tiempos. Ustedes tienen el poder. ¿Alguna vez han notado que cada demonio que fue expulsado tuvo que recibir una palabra, la palabra de Dios para ordenarle? Eso es correcto, sí. Te ordeno en el nombre del Señor Jesús, sal de él. Pero hermano Bull, ¿por qué no lo haces? Lo estamos haciendo ahora, porque cuanto más de esta palabra le metes a alguien, más va a expulsar a ese espíritu maligno de él. Sí, eso es lo correcto. Enseña, hermano. Los estoy echando fuera ahora mismo. Afirmativo. ¿Cómo puedo saberlo? Porque cuando Tomás el incrédulo se presenta y dijo, cuando ellos le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo, oye, no lo creeré hasta que vea el agujero en su costado y las huellas de los clavos en sus manos. Huella de uña. Pasados 8 días, Jesús apareció. Y decir entonces, mira los agujeros en mi propio costado. Mira la marca del clavo que hay en mi mano. Luego, Tomás dijo, Dios mío y Señor mío. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. Y créeme, tienes toda la razón. Así que todo ese drama no se va a producir a pesar de que tú estás haciendo exactamente lo mismo. Porque cuando lo vuelves a esta palabra, expulsas a Satanás de él.
¿Ustedes entienden? Sí, Señor, por supuesto. Sí, Señor, por supuesto. Sí, Señor. Por eso el Señor dijo, adquiere saber y entendimiento, pero con todo, adquiere comprensión. ¿En qué íbamos? Versículo 17. Versículo 17. Vuelve a empezar en el versículo 17. Adelante. Y los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan por tu nombre. Y sigue siendo de la misma manera. Ahora ya no se ve el drama. Adelante, lee. Y les dijo a ellos, yo contemplé a Satanás caer del cielo como un relámpago. ¿Por qué? Porque hizo que lo echaran. Continúa leyendo. He aquí, os otorgo poder para hollar serpientes y escorpiones. Ajá. ¿Crees que no tenemos ese mismo poder? Claro que sí, tenemos el mismo poder. Adelante. Y sobre todo el poder que tiene el enemigo. Ajá. Y nada te podrá hacer daño de ninguna manera. Adelante. No obstante lo anterior, Eso sí, pero aún así, adelante. No te regocijes en esto. Ni siquiera quiero que te regocijes en el poder que tienes sobre el Espíritu. Te diré por qué alegrarte. Adelante, lee. Que los espíritus os estén sujetos, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya. Eso se encuentra en ese libro. Jamás lo podré olvidar. Unos testigos de Jehová en mi casa y me soltaron esto, intentando llevarme al cielo, y justo ahí me atraparon. Yo estaba en Shea. Sabía cómo salirles con otro tema y los desvié, pero me tenían. Y cuando vi a mi maestro, el hermano Snell, no pude esperar. Se lo leí a él. ¿Sabes qué me dijo? ¿Dónde está el libro de la vida? ¿Dónde se encuentra el famoso libro de la vida? ¡Bum! ¡Bum! La luz se encendió. Está en el cielo. Tienes razón. En la presencia de Dios. No soy yo, sino que mi nombre es el que está escrito en él. Sí. Busco esa admisión de 7 días, no ese testigo de Jehová. Pero él dijo, regocíjate. Que tu nombre. Está escrito. Está escrito en el cielo. Vayamos a Éxodo, el capítulo 32. Sí, Éxodo, capítulo 32. Porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, hermanas y hermanos. Todo lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Lee este libro y averigua lo que nos ha dado. Y úsalo. Éxodo, capítulo 32. Esto es cuando Moisés se encontraba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos escritos en piedra. Y para que vean, chicos, Israel no tardó en equivocarse. Y quieres atacar a otras personas. Sí. Por eso es que miro a todos. Porque los israelitas hebreos no están de acuerdo conmigo. Es la verdad que sale de tu boca. Eso es lo que me importa. Así se habla, hermano. Hombre. Éxodo capítulo 32. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Éxodo capítulo 32. Y el verso número 1. Está bien, adelante. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se congregó el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Este hombre, Moisés, El hombre y el Señor lo habían usado a él y a su báculo para destruir Egipto. Luego el Señor bajó y les dio estos mandamientos antes de decirle a Moisés que subiera y los escribiría. Sí, es correcto. y una de las primeras cosas entre las primeras cosas que dijo, no harás imágenes de nada, ¿no? Y te postrarás. Aquí estamos en Israel y vas a culpar a alguien más por todo lo que nos ha pasado a nosotros. Adelante, lee. Y Aarón les habló, diciendo, arrancad los pendientes de oro que están. Sabes, Aarón, él es un sacerdote. Exacto. Eso significa que debes revisar a tu pastor también. ¿Y Aarón qué fue lo que dijo? Arrancad los pendientes de oro que están en las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos a mí. Adelante. Y todo el pueblo se quitó los aretes de oro que tenían en sus orejas y se los llevaron a Aarón. Y él los recibió de sus manos y lo labró con un buril, después de haberlo hecho un becerro de fundición. Proceda. Y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No había alguien sentado y pensando, oh, ¿no era él como un zumbido constante en mi oído? ¿Cómo es posible que me haya sacado de Egipto si estaba en mi oído?
Cuando leí eso y la gente se lo creyó, eso me hizo entender que la gente es capaz de creer absolutamente cualquier cosa. Pasa al versículo 7. El Señor lo veía, Moisés no sabía, él estaba allá arriba recibiendo los mandamientos. Mira lo que dijo el Señor en el versículo 7. Sigue. Y habló Jehová a Moisés diciendo, anda, desciende, porque tu pueblo, al que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Desciende porque Satanás los ha echado a perder. El pueblo vuestro. Tu pueblo, Señor, Que sacaste de Egipto, se han corrompido a sí mismos. Satanás no te puede corromper, solo tú puedes corromperte. Así es. Y mientras esta palabra permanezca en tu corazón, lo habrás expulsado de tu vida. De modo que Moisés descendió. Y cuando lo vio, estaba tan enojado que arrojó la tabla de los 10 mandamientos que el Señor había escrito con sus propios dedos y las hizo pedazos. Luego tomó aquel becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo fino, después lo esparció en el agua e hizo que todo el pueblo bebiera de esa agua. Entonces preguntó quién estaba del lado del Señor y los levitas se presentaron y él mató a más de 300 hombres de entre ellos. Una vez que lo hizo, fue el número 3000. 3000. Bueno, vale, entonces. Asesinó a más de 3000. Y una vez que él hubo hecho eso, mira, fíjate bien, si vas a ir ante el Señor a pedirle su perdón, primero tienes que cumplir con lo que te corresponde hacer. Sí, es correcto. Hay que enseñar esto, tienes que arrepentirte y debes demostrar con tu comportamiento que lamentas profundamente lo que has estado haciendo. Una vez que hayas realizado ese cambio, entonces te acercas a Dios. Sí, eso es completamente correcto. Tienes que fijarte en lo que estás leyendo aquí. Así que ahora, una vez que lo hubo hecho, Luego regresó y les comunicó a todos. Ahora iré a suplicar por su bienestar. Pasa al versículo 30. Versículo 30 y sigue. Y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un pecado muy grande, y ahora yo subiré ante el Señor por si acaso puedo hacer expiación por vuestro pecado. Ahora, él dijo, ahora voy a ir ante el Señor y quizás haga expiación por vuestro pecado. Pero sigue leyendo. Y Moisés regresó ante el Señor y le dijo, oh, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo y se han fabricado dioses de oro. Así de que debes reconocer tu pecado directamente ante el Señor. No andas por ahí con los demás confesando tu pecado en este lugar, ni tampoco vas a confesar tu pecado en aquel otro sitio. Absolutamente no. Le confiesas tus pecados al Señor. Sí. El Señor perdonará a los de su propia especie. así que dijo, voy a subir. Y a lo mejor el Señor nos perdone, pero ¿qué cosa? Adelante, lee qué versículo. En el verso 32. Mas ahora, si es tu voluntad, te ruego que perdones su pecado. Oh Señor, si es tu voluntad, perdona su pecado. Adelante. Y si no, te ruego encarecidamente que borres mi nombre del libro que tú has escrito. Yo nunca diría eso por ustedes. Quiero que lo tengas en cuenta. Yo no voy a ir al lago de fuego por nadie. Él dijo, perdónale su pecado, pero si no lo haces, te ruego que me borres de ese libro que tú habías escrito. Parece que todos los siervos de Dios conocían este libro. Sí, ellos lo hicieron. Ahora, si no conoces este libro, entonces ¿a quién estás sirviendo? Sí, eso es lo correcto. Puedes empezar a leer. Y el Señor dijo a Moisés, aquel que haya pecado contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Cualquiera que haya pecado contra mi persona, Lo borraré por completo de mi libro de la vida. A él mismo. Ahora, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a profundizar en esto. Apocalipsis, capítulo 20. Porque la gente no lee este libro y por lo tanto no tienen conocimiento de lo que el Señor les tiene preparado para su futuro, ya sea para bien o para mal. Apocalipsis el 20. Y vamos a proceder a leer el versículo 2 en primer lugar. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Ahora, por favor, léanlo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante la presencia de Dios, y los libros fueron abiertos. Siga. Y otro libro más fue abierto, el cual es el libro de la vida. Con que así se llama ese libro. Ese es el que Dios mismo tiene en su poder ahora mismo, con tu nombre escrito en sus páginas. Se le conoce como el libro de la vida. Adelante, por favor, léelo. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras.
Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué libro? El que tienes en tu regazo. No la apócrifa, ni el libro de Josué, ni tampoco el libro de Enoc. Me refiero a ese libro que tienes ahora mismo en tu regazo. ¿Y qué pasaría si tú no estás incluido en ese libro? Baja un poco y lee el versículo 15. Adelante. Y todo aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así que no quieres ir allí, ¿verdad? No, aquella es la segunda muerte. Borrado del libro de la vida. ¿Acaso no sabes que Adán y Eva fueron borrados del libro de la vida? Y todos sus hijos. Por eso Jesús tuvo que venir, de lo contrario, toda la creación habría acabado en el lago de fuego. ¿Lo entienden? Pero a través de la sangre de Jesús puedes derrotar esto. Alabado sea Dios. Porque Él te da una oportunidad para arrepentirte y Él va a hacer una expiación. Y Él ya había hecho una expiación por ti. Y el hermano está tratando de decir, bueno, ¿sabes? Todavía estamos bajo el antiguo pacto. En otras palabras, si no tenemos la sangre de Jesús, cada uno de nosotros aquí somos muertos vivientes. Eso es correcto. Pues Él, en efecto, lo superó. No borraré jamás su nombre del libro de la vida. Ahora bien, usted sabe a qué libro me refiero, ¿no es así? Me refiero al libro de la vida eterna. Si Adán y Eva no hubiesen cometido pecado contra Dios, Él nos habría llevado de vuelta a donde habíamos venido. Vida eterna, hermanas y hermanos. ¿Acaso no lo entienden? Dios no nos está dando nada nuevo. Él les está devolviendo lo que ustedes entregaron. lo que no saben. Aquella fue la quinta promesa. Vamos a revisar el sexto. Apocalipsis capítulo 3. Y leemos el versículo 7. Apocalipsis capítulo 3. Y el versículo 7. Verán, queridas hermanas y hermanos, saben, por eso es que digo que son 7 promesas, pero en una sola. Esto no nos está llevando hacia el futuro. Él nos está arrastrando de vuelta al pasado. Lo tenías en tus manos, hombre. lo tenías. Y lo abandonaste por completo sin obtener absolutamente nada a cambio. Eso. Aquí tienes a personas en este libro y el Señor mismo les mostró toda esta comprensión, pero luego se van corriendo y se ponen a tratar con estos libros tan extraños y ya lo tenían todo. Pero ahora lo has devuelto, tal como tus padres y tu madre lo hicieron. 3 y 7. Léelo en voz alta. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Estas cosas dice aquel que es santo, aquel que es verdadero, el que posee la llave de David, el que abre y ningún hombre puede cerrar, y cierra y ningún hombre puede abrir. Él dijo, este es Jesús, todo lo que él hace, nadie puede desafiarlo ni modificarlo. Baja al versículo 12 y lee la promesa. Adelante. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. El Sharayen. Haré de él una columna en el templo de mi Dios. Sigue leyendo. Y no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Está bien. No sabemos qué es exactamente eso, ¿verdad? No tenemos. Pero cuando Él nos lo entregue a nosotros, vamos a tener un nombre nuevo para nosotros también. Y eso lo leímos, ¿no es así? Sí, lo hicimos. Pero Él les hará un templo, una píldora en el templo de Dios. Vamos a buscar este templo. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Porque el Señor ha puesto esto ante nosotros y nos debería dar el incentivo para trabajar por ello, porque todo lo que tienes ahora es temporal, incluso tú. Entonces, ¿por qué vas a renunciar a la eternidad por algo tan efímero y pasajero? Ya. No entiendo cómo se hace. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Adelante, lee. Y me fue dada una caña semejante a una vara. ¡Adelante! Y el ángel se puso de pie, diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a todos los que en él adoran.
Ahora, este no es el templo que los edomitas van a construir. Este es el templo. Tenemos una lección para mostrarles. Este es el templo que Zorobabel va a ser construido. Eso será después de la primera resurrección. Pero, ¿qué hay del templo que se va a construir allá? Adelante, lee. Pero el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y la ciudad santa la pisotearán durante 42 meses. Ahora, ¿qué va a hacer el Papa? ¿Qué es el Papa? Un gentil. Un gentil. Por eso los hermanos me dicen, bueno, ¿sabes? El último papa podría ser negro. Y yo digo, no puede ser, porque el libro te dice que es el gentil el que va a pisotear Jerusalén por 3 años y medio. Esos son 42 meses. No leemos, pero nos encanta hablar por hablar, como solíamos decir en la calle. Él te dijo quién va a estar en este templo. Así es, así es. El Señor ni siquiera quiere el clavo. No va a permitir que construyan en el lugar del templo donde Él será edificado. Así que sigamos con este templo. Vayamos a Ezequiel, el capítulo 40. ¡Sí! ¡Nomás! ¡Se me empezó! Ezequiel, el capítulo 40. No prestamos ninguna atención, hermanas y hermanos. El Señor ha escrito cuidadosamente todo esto. Y nadie se toma la molestia de leerlo. Y eso es realmente triste. Ezequiel va a dejar constancia de este templo. ¿Han notado que seguimos en esta tierra? Sí, señor. Estoy intentando averiguar de dónde salió esa cosa del cielo. No, en realidad no. Yo sí sé de dónde salió. 41, adelante, lee. En el 25º año de nuestro cautiverio, al principio del año, en el 10º día del mes, en el 14º año después de que la ciudad fue asolada, Sigue. En él, en aquel mismo día, la mano del Señor se posó sobre mí y me condujo hasta allí. Por medio de visiones divinas me llevó a la tierra de Israel. Ahora Él nos habla en las visiones divinas. Sí, en las visiones que provienen de Dios. El apóstol Juan declaró, yo me hallaba en el Espíritu, en el día que pertenece al Señor. La misma cosa. Él está con el mismo ánimo, la misma intención. Porque el templo que Él va a definir está en el futuro. Todavía no se ha construido. Así que dijo, en las visiones que Dios le mostró, ya está. Soy yo. Adelante, puedes leer. En dirección a la tierra de Israel. A la tierra de Israel. Eso es en el futuro. Eso va más allá de la gente que vive allí ahora. Sigue leyendo. Y me puso sobre una montaña muy alta, desde la cual se veía algo como el contorno de una ciudad hacia el sur. Adelante. Y me llevó allí, y he aquí había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce, con un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Así que vino a medir el templo y todo a su alrededor. Se paró en la puerta. Adelante, lee. Y el varón me dijo, hijo de hombre, contempla con tus ojos y escucha atentamente con tus oídos y pon tu corazón en todo lo que he de mostrarte. Adelante. Porque para que yo te los pueda mostrar, has sido traído hasta este lugar. Declara todo cuanto veas a la casa de Israel. Él dijo, quiero que escuchen con mucha atención, escriban todo lo que yo veo y quiero que declaren todo lo que les muestro a Israel, justo como estoy haciendo ahora. Estoy leyendo lo que Él quiere que ustedes vean. Adelante, lee. Y he aquí un muro en el exterior de la casa, rodeándola por completo. Y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos de largo, cada codo de un codo y un palmo. Así que midió el ancho del edificio, que era de una caña, y su altura, que también era de una caña. Bueno, no podemos hacerlos todos, así que vamos a avanzar un poco. Solo quiero que tengan en cuenta que están midiendo. Ahora pasemos al libro de Ezequiel, al capítulo 41, y él va a medir algo diferente. 41 y versículo 1. 41, versículo 1, léelo. Después de eso, me llevó al templo y procedió a medir los postes, con 6 codos de anchura por un lado y con 6 codos de anchura por el otro lado. Así que lo llevó al templo en ese momento y midió los postes, indicándole cuántos codos medían. Por favor, continúa leyendo. ¿Cuál era la anchura del tabernáculo? Ahora, ese es el templo y el tabernáculo. Son lo mismo. Sí, son exactamente lo mismo, hermanas y hermanos. Ahora, Él lo llevó allí al templo y lo midió. Y ahora, vayamos al capítulo 43 de Ezequiel y vamos a traer al Señor a la escena. Ezequiel 43 y versículo 1. Bien, léelo. Después, me llevó a la puerta. Sí, a la puerta, que mira hacia el oriente. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía del camino del este. Mira, cuando Israel estaba por entrar a la tierra, ¿no fue que cruzaron el río Jordán?
Desde el este. Sí, señor. Llegaron del este, saliendo de la zona salvaje. ¿Ustedes ¿ustedes saben eso? Ajá. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Y por qué está él hablando de la puerta que da al este? ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, sigue leyendo. Y su voz era como el estruendo de las aguas caudalosas, y la tierra resplandeció con su gloria. ¿Cuál fue la razón por la que entró por la puerta oriental? Porque había permanecido en el desierto durante un extenso periodo de 3 años y medio, dedicándose por completo a la enseñanza de la última mitad de su semana. Ve a enseñar. Él va a llevar a todo el pueblo de Israel al desierto y te va a purgar, tal como hizo con nuestros antepasados. Sí, y aquel que se rebele contra él y no quiera entrar bajo el lazo, el vínculo del pacto, que es la sangre de Jesús, él lo va a purgar, van a morir allí mismo. Así que los que lo logren, Él los va a llevar a la tierra de la misma manera que nuestros padres fueron traídos a la tierra. ¿No es eso algo? Pero ¿sabes qué va a ser la vergüenza? El Señor va a llevar a cada israelita hebreo de todo el planeta de regreso a su tierra. y vas a llegar allí y a decir tus tonterías, y vas a morir en el desierto. Y no conseguirás llegar a la tierra. Eso es malo, ¿no te parece? ¿Qué versículo? En el verso número 4. Pasa al versículo 4 y sigue, porque el Señor ya está aquí. Acaba de entrar por la puerta este. Y ahora está en camino a su templo. Versículo 4. Adelante con la lectura. Y la gloria del Señor entró en la casa por el camino de la puerta, cuya vista estaba orientada hacia el este. Ahora, esa casa es el templo. Adelante y lee. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria del Señor llenó la casa. Y oí que me hablaba desde la casa. Y el hombre estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. En mi santo nombre, la casa de Israel no profanará más, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Fíjate, ahora cuando Jesús salió del desierto, atravesó aquella puerta del este y se internó en el templo. Y le dijo a Ezequiel, dirigiéndose a él: Hijo de hombre, el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Él no habló de llevar a nadie al cielo, ¿verdad? No. Por eso dicen que los judíos han vuelto. Yo digo, ¿dónde está Jesús? Así es. El Señor dijo que cuando papá se mudara a ese templo que los edomitas iban a construir, dijo que ellos dirían: está en el templo o está en el desierto, está en el lugar sagrado. Él dijo: no salgáis. Créelo o no. Así como ven el relámpago venir del cielo, una señal hacia el este, y en otras palabras, así como ven el relámpago venir del cielo, así es como me verán a mí. No me voy a aparecer a escondidas en ningún templo. Y entonces él declaró: este es el sagrado lugar donde las plantas de mis pies se posarán, donde estableceré mi morada y habitaré permanentemente en medio de los hijos de Israel por toda la eternidad. Este es el reino de Jesús, hermanos. Porque la Nueva Jerusalén no tenía un templo en ella. Este es su reino. Así que dijo: al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Sí. Eso implica que serás un inmortal. Y no podrán ser desconectados de ninguna manera, hermanas y hermanos. Así que tenemos que esperar con ansias que al final quiero poder entrar y salir de ese templo con Jesús sentado en él. Sí, Señor, sí. Él te prometió que te permitiría hacerlo si lograbas superarte. ¿Superarte a quién? A ti mismo. Y esto sería en su propio reino. Así que si logras hacer eso en su reino, el reino del Padre, es algo muy sencillo porque ya eres inmortal y ya lo habrás logrado. Y entonces no podrás ir a pararte en cualquier esquina y con toda la seguridad decir: oh, estoy salvado. Exactamente, hermano. Pero no un solo día antes. Ahora, veamos la séptima promesa. Todavía sigues en esta tierra, ¿no es cierto? Y eres inmortal, ¿verdad? Así es. Exactamente como eras antes de que Adán y Eva comieran del árbol equivocado. Como dije, no vas a ningún sitio nuevo. Tú vas a regresar al lugar de donde viniste. ¿Acaso no estaba el Señor en el jardín del Edén? Sí, claro que lo era. Solo eran dos, pero Él estaba en medio de ellos. Considéralo bien. Ahora, volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Esta es la última promesa que tenemos, queridas hermanas y hermanos.
El capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3 y 14. Bien, leamos. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, el principio de la creación de Dios. Y Él es. Los gentiles no sabían eso, así que hablaron con quién era. Los adventistas del séptimo día, que Jesús fue creado primero, y luego Él se dio la vuelta y creó todo lo demás. Esto es de gentiles. El Señor dijo que no, que solo mostró su palabra a Israel y a nadie más. Así es. Por esta razón, ellos no lograban comprender por qué se le llamaba el segundo hombre Adán. Porque Él es el único y el primero que ha podido trascender de la condición humana para convertirse en Dios. Cambio. Ahora mismo, Él es el único que lo ha hecho. Así que Él es el principio de la obra creadora, desde el ser humano hasta la divinidad. A eso es a lo que se refiere. Todas las personas que fueron levantadas de entre los muertos antes de que Jesús llegara volvieron a morir. Pero Jesús no volvió a morir. Porque ahora es Dios, el principio de toda la creación. De Dios del hombre. Salta al versículo 20. Y tú vas a leer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ahora, ¿de qué puerta está hablando? Fortalece tu mente, déjame entrar. Si abres tu entendimiento, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. En otras palabras, entraré a través de mi palabra. Empieza a leer. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, Presena. así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, a ese le concederé sentarse conmigo en mi propio trono. Él no te prometió el trono del Padre aquí, en este lugar, ¿o sí? No, no hizo. ¿Y cómo he logrado superar y estoy sentado con mi Padre en su trono? Bueno, volvamos un poco atrás. Vayamos a Lucas, el primer capítulo. Lucas capítulo 1. Permítame decirles, queridas hermanas y hermanos, que estas lecciones resultan ser a veces tan sumamente sencillas y tan elementales que casi me siento avergonzado de tener que compartirlas con ustedes. Porque no te estoy ofreciendo nada más que simplicidad. A veces tengo que esforzarme. Qué tontería. Ellos saben esto, saben aquello. Pero no tengo nada más que enseñar que la Biblia, así que tengo que hacerlo. Todo ha sido simple. Lucas capítulo 1. Y vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 26. Lucas 1, 26. Bien, empieza a leer. Y en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y el nombre de la Virgen era María. ¿Cuál fue el mensaje que él le trajo? Avancemos al versículo 30. Y puedes empezar. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Proceda. Y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Vas a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús? Por favor, sigue leyendo. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios. Es el Hijo de Dios. Sigue. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Así que Jesús va a venir y se va a sentar en el trono del rey David. Y esto va a ser para siempre. Pause. No habrá absolutamente ningún final para esto. Pause. Así que esto es precisamente lo que Él te prometió. Pause. Te voy a permitir sentarte conmigo en mi propio trono. Pause. Ahora, dirijámonos al libro de los Salmos, al capítulo 22. El capítulo 122 de los Salmos. Lo siento. El Salmo 122. Salmo 122. Es decir, el Señor lo ha dispuesto todo, hermanas y hermanos. No hay motivo para que no puedan entender esto. Es tan simple, no tiene complicación alguna. Por eso,
Pase lo que pase en mi vida, no voy a permitir que me cause ningún tipo de estrés o preocupación. Así es. Ya sea enfermedad, ya sean momentos difíciles, lo que sea que venga. Así es, hermano mío. Voy a mantener mi mente puesta en el Señor y voy a caminar en su camino porque voy a despertar en este glorioso lugar de resurrección. Entonces ya no seré el que juzga, sino que seré el juez de verdad. No importa lo que la vida te ponga en el camino. Mantén eso en tu mente. Porque el premio que buscan, hermanas y hermanos, no puede compararse con nada en esta tierra. Y vamos a leer el versículo. Primer libro, capítulo 122 y versículo 1. Léelo. Mi corazón se alegró cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies se detendrán dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Así que ahí estará la casa del Señor. Sí, pero eso era. Nuestros pies deberían estar de pie en tu puerta, oh Jerusalén. Jerusalén está edificada como una ciudad sólidamente unida. Adelante. Proceda. Para dar gracias al santo nombre del Señor. Ahí es donde todas las tribus y todas las demás personas van a subir. Hemos estado leyendo cada año para el testimonio del Señor y van a dar gracias al Señor. ¿Qué más hay? Adelante, lee. Porque allí se han establecido los tronos de juicio. Porque, en efecto, han sido dispuestos y establecidos tronos para la administración de la justicia. Los tronos de la casa de David. ¿De quién es el trono que el Señor Jesús te ha prometido a ti? El trono de él. ¿Y en el trono de quién se va a sentar? El trono de David. Por lo tanto, lo que se menciona son tronos en la casa de David. No dice trono en singular. Lo que decía era tronos De la descendencia de David. Ahora, vayamos al 20 y al capítulo 19 de Mateo. Porque aún intentamos salir de esta tierra en silencio, como está ahora. Sí. Mateo 19. Y empezamos en el verso 27. Mateo 19 y 27, lo cual es una cantidad bastante razonable. Es una pregunta para mí, porque si uno va a trabajar por algo, quiere saber, al menos saber de qué se trata, ¿no es cierto? Y Pedro le hizo esta pregunta a Jesús. Versículo 27, léanlo. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y eso es lo que tienen que hacer, hermanos. Abandonen todo. Eso no significa que se queden sin vivir. Lo que haces es todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios. Tienes que dejarlo ir. Apártate de eso. No me importa que te duela. Es correcto. Yo sé, ¿entiendes? Y no me importa si tienes que abandonar a tu madre, tu padre, tus hermanas y tus hermanos, a tu mejor amigo o a tus parejas. Si va en contra de Dios, ni hablar, yo no voy contigo. Es necesario renunciar a todo. Eso es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Sí, Señor. ¿Qué vamos a ir a conseguir? ¿Qué les dijo? Adelante, lee. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración. Eso es, en la resurrección, la primera resurrección. ¿Sabes? Un gentil de Texas me escribió un correo esta mañana diciéndome, bueno, ¿sabes? Eso no significa la primera resurrección. Eso me indicó que necesita lecciones y quiere enseñarle al maestro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo a vosotros que me habéis seguido en la regeneración. ¿Cuándo qué? Cuando el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gran gloria. Cuando el Hijo del Hombre se sentará en su glorioso trono. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. El enjuiciamiento de las 12 tribus de Israel. Juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, ¿cómo se llaman esos tronos? Esos 12 tronos. Tronos de David. Los tronos de la casa de David. ¿Quién? David. Porque les permitió sentarse con él en su trono tal como lo había prometido. Y todos aquellos que son parte de la primera resurrección. Ahora, vayamos al último pasaje. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Supongo que por eso muchos pastores no tocan el Apocalipsis, porque podrían descubrir que la gente dirá, un momento, Todo lo que el Señor nos ha prometido está en esta tierra. Apocalipsis 20. Y empezaremos a leer en el versículo 4.
El libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 4. 24. Está bien, léelo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. ¿Cuántos? Tronos. Más de uno, ¿verdad? Correcto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Adelante. Y se les dio la facultad de juzgar. Y fueron juzgados duramente. El juicio les fue concedido. Él les dio juicio. Mira, no serás juzgado en el trono blanco, tú serás el juez. Y se les dio juicio. Adelante, lee. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos. Adelante. Y ellos vivieron y ejercieron su reinado junto a Cristo durante 1000 años. Espera un momento. ¿Ellos gobernaron con Jesús durante 1000 años? ¿No implica eso que él mismo les otorgó autoridad sobre todas las naciones? Así es. Puedes empezar a leer. Pero el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Adelante. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Adelante. Sobre aquellos, la segunda muerte no tendrá poder Empieza. alguno, pero ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Esa es exactamente la misma promesa. Vamos a enfermarnos y morir. Que vas a estar en esta tierra. Vas a ser un modelo, vas a ser Dios y vas a reinar sobre todo por 1000 años. Y vas a vivir para siempre, por toda la eternidad. Entonces, una vez que eso haya terminado, el Señor nos habrá llevado de regreso a donde estábamos en el principio, inmortales antes de que probáramos el fruto del mismo árbol, 7 promesas. el cual es uno. ¿Vas a llegar a ser Dios? Vas a vivir para siempre. Vas a estar aquí en esta tierra. Y no tienes que preocuparte por la segunda muerte. Le agradezco su tiempo.